El Gobierno de Aragón disponía de más dinero para las ayudas al alquiler y a la rehabilitación y el número de solicitudes se ha disparado. Más de 9.000 aragoneses han pedido una ayuda para pagar su alquiler, un 20% más que el año anterior, y 742 aragoneses han pedido rehabilitar su vivienda, un 75% más que hace un año. Creemos que la forma de que las personas normalicen su situación y mantengan sus viviendas es a través de la ayuda al alquiler, para poder evitar los desahucios, una situación que, como sabéis, desde nuestra dirección nos preocupa de sobremanera, es sobre todo con políticas preventivas. Pero todos estos solicitantes no van a recibir la ayuda. Como ejemplo, el año pasado fueron denegadas el 30%, algunas por fallos en la solicitud. Si tienen que cambiarla, les será informado en septiembre. Esta publicación en el BOA les será informada a los solicitantes a través de la vía que ellos en la solicitud eligieron para dicha información, SMS, correo electrónico o correo ordinario. Con esto queremos decir que los solicitantes no tienen que estar diariamente mirando el BOA para ver si ha salido la publicación. La convocatoria de este año era una prórroga de la de 2016, por lo que el Gobierno de Aragón está a la espera de que el Estado saque el decreto de la convocatoria de 2018. Yo espero que se tenga cuanto antes, que sea un buen plan, que se atiendan las propuestas que hemos hecho desde Aragón y de otras comunidades autónomas, pero además que lo tengamos con suficiente tiempo de cara a los presupuestos y de cara después también a la ejecución. El primer pago de las ayudas ingresará en los últimos 3 meses de 2017 y el segundo pago en los primeros meses de 2018.